Dicen que algunas máquinas no se diseñan, se desatan. En el año 2013, McLaren presentó un auto que parecía un prototipo filtrado desde el futuro. Un híbrido que no buscaba ahorrar gasolina, sino destruir récords. Un auto tan radical que ni siquiera la propia McLaren estaba segura de si el mundo estaba listo para él. Ese auto era el McLaren P1. Y esta es la historia del superhíbrido que quiso comportarse como un Fórmula 1 con matrícula. A inicios de la década de 2010, McLaren Automotive era una empresa joven, casi novata en el mundo de los autos de calle. Apenas habían lanzado su primer modelo moderno, el MP4 12C, cuando decidieron que no querían simplemente competir con gigantes como Ferrari y Porsche. Querían sobrepasarlos, dejarlos atrás de una forma brutal. La idea comenzó como un proyecto interno llamado P12. Los ingenieros recibieron una orden muy simple, casi una declaración de guerra. Construyan el mejor auto del mundo en la pista, y después hagan lo necesario para que sea legal en la calle. Nada más. La inspiración no vino de otros deportivos, sino directamente del pináculo del automovilismo. La Fórmula 1 acababa de introducir los sistemas híbridos de recuperación de energía, conocidos como KERS. Mientras otros fabricantes pensaban, qué interesante, en McLaren se hicieron una pregunta mucho más audaz. ¿Y si instalamos eso en un auto de calle? En esa época era una locura. Ferrari lo veía como un riesgo demasiado grande. Porsche, por su parte, optó por un enfoque más centrado en la eficiencia. McLaren, en cambio, apostó todo al rendimiento instantáneo, a la potencia sin concesiones. El McLaren P1 no fue dibujado por un diseñador con un lápiz. Fue esculpido por el viento. Horas y horas en túneles de viento, simulaciones por computadora y una obsesión casi enfermiza por la aerodinámica dieron forma a una bestia. El resultado fue un auto que parecía tener vida propia. Su alerón trasero activo era capaz de extenderse y cambiar de ángulo, imitando el sistema DRS de un Fórmula 1, para reducir la resistencia al aire en las rectas. A máxima velocidad, generaba 600 kilogramos de carga aerodinámica, una cifra que aplastaba al auto contra el asfalto y le permitía tomar curvas a velocidades que desafiaban la física. Su suspensión hidráulica activa podía bajar la altura del auto al mínimo, aplanándolo contra el suelo en su modo race, como un depredador agazapado. Cada curva, cada entrada de aire, cada superficie de su cuerpo de fibra de carbono tenía un único propósito: manipular el aire a su antojo. El P1 no tenía líneas bonitas, tenía función pura y dura. Pero la verdadera revolución estaba bajo su piel de carbono. Allí latía un corazón híbrido como ningún otro. Por un lado, un motor V8 de 3.8 litros con doble turbo, que por sí solo ya entregaba 737 caballos de fuerza, pero junto a él, un motor eléctrico añadía otros 179 caballos. La potencia combinada era de 916 caballos, con un torque inmediato y devastador. Pero aquí viene lo realmente interesante. El motor eléctrico no estaba ahí para ser ecológico. Su misión era otra. Era un arma diseñada para eliminar por completo el retraso de los turbos, el famoso turbo lag. Llenaba los vacíos en la curva de potencia, asegurando que, sin importar las revoluciones, la respuesta al acelerador fuera instantánea, como un misil teledirigido. McLaren no creó un auto híbrido en el sentido tradicional. Creó un motor compuesto, una sola unidad de potencia donde la combustión y la electricidad trabajaban en perfecta sincronía para lograr el máximo rendimiento. Sí, el P1 podía moverse unos 10 kilómetros en modo puramente eléctrico, pero eso era solo para cumplir con las normativas de algunas ciudades. La propia McLaren lo confesó tiempo después. El modo eléctrico fue un requisito legal, no una decisión emocional. El año 2013 pasó a la historia del automovilismo. Fue el año en que nacieron los tres titanes, la santísima trinidad de los hiperhíbridos: el Porsche 918 Spyder, el Ferrari LaFerrari y, por supuesto, el McLaren P1. La pregunta que todos se hacían era: ¿cuál era el más rápido? La respuesta dependía del circuito. ¿El más avanzado tecnológicamente?
Probablemente el Porsche, con su tracción a las 4 ruedas y su complejidad alemana. El más pasional y emocionante, el Ferrari, como siempre. Pero el más salvaje, el más indomable, el más extremo, sin ninguna duda, ese era el P1. Mientras que el 918 era precisión quirúrgica y la Ferrari era pura emoción italiana. El McLaren era violencia controlada, con un toque de ciencia ficción. Puede que el P1 no fuera el más rápido en una línea recta perfecta contra sus rivales, pero en una pista mojada, en un circuito técnico y retorcido, era donde realmente brillaba. Su torque eléctrico instantáneo lo catapultaba a la salida de cada curva como una explosión, dándole una agilidad y una respuesta que sus competidores no podían igualar. Era un coche que exigía respeto y habilidad. McLaren hizo algo que casi ningún otro fabricante se atreve a hacer, y menos con un auto de millones de dólares. Sometieron al P1 a un entrenamiento brutal, probándolo casi exclusivamente en las peores condiciones imaginables. Lo llevaron a circuitos bajo tormentas torrenciales, a carreteras nevadas, a desiertos con calor extremo. Querían demostrar que su creación no era una pieza de museo delicada, sino un arma capaz de sobrevivir y ganar, donde otros autos apenas podrían rodar. Y luego llegó la prueba de fuego, el Nürburgring Nordschleife, el infierno verde. McLaren llevó el P1 a su límite y marcó un tiempo de vuelta inferior a los 7 minutos, una barrera mítica en aquella época. La cifra exacta nunca fue revelada oficialmente, convirtiéndose en una de las grandes leyendas del automovilismo moderno. Los rumores hablan de un tiempo de 6 minutos y 47 segundos. McLaren no necesitaba presumir con un número. Su filosofía era simple. McLaren demuestra. Cuando la producción del P1 terminó, solo existían 375 unidades en todo el mundo. Hoy, cada una de ellas vale mucho más que su precio original. Y aunque los superdeportivos híbridos actuales siguen evolucionando, muy pocos han logrado igualar esa mezcla perfecta que definió al P1. Una brutalidad aerodinámica activa, la instantaneidad de la propulsión eléctrica y un ADN puro de carreras, sin filtros ni compromisos. El P1 no fue simplemente un auto. Fue un experimento exitoso, un adelanto de lo que estaba por venir, un mensaje claro y contundente para el futuro. Los híbridos no solo sirven para ahorrar gasolina, también pueden aterrorizar a los superdeportivos más puros del planeta. El McLaren P1 no buscó ser el auto más cómodo, ni el más ecológico, ni el más accesible. Su misión era una sola: demostrar que la tecnología híbrida podía ser un arma de destrucción masiva en la pista. Y lo logró, cambiando las reglas del juego para siempre. Ahora, la pregunta es para ti. ¿Crees que algún día veremos un sucesor digno del espíritu radical del P1? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te gustan estas historias, no olvides suscribirte para más leyendas épicas del automovilismo. Gracias por acompañarnos.